días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Hoy tengo el placer de poder entrevistar al doctor Peter Toll, uno de los psiquiatras más especializados en la TLP, el trastorno límite de personalidad. Y para mí es un honor poder conocer un poco más sobre él, saber un poco qué es lo que le motivó a estar en el mundo de la TLP y un poco más sobre su vida y en general. Para empezar, seguramente los espectadores lo quieren saber, ¿quién es Peter Toll? Pues gracias por invitarme. Trabajo como médico psiquiatra desde el 2010 en una unidad de salud mental, en donde nos dedicamos a ver trastornos de personalidad. Como bien dices, la mayor parte de ellos pertenecen a lo que es el trastorno límite de personalidad. Y bueno, y esto que me está diciendo ahora del trastorno límite de personalidad, TLP, ¿qué fue lo que te motivó a estar en ello, en el mundillo? Pues todo empezó cuando yo empecé estudiando enfermería. Yo estudié la carrera de la diplomatura de enfermería, de hecho ejercí de ello, y allí había muchas asignaturas humanistas. Siempre me había gustado la medicina y a través de descubrir una visión más humanista y más, incluso también formación en psicoanálisis, quise aunar ambas cosas con la psiquiatría. Después ya fue de residente cuando roté en trastornos límites de personalidad, cuando me acabó de interesar ese tema. Claro, yo descubrí en el trastorno límite un diagnóstico muy complejo, un reto diagnóstico y un impacto social sobre algo que veo muy imprevisible, algo que tampoco era muy conocido a nivel social, pero es que a nivel clínico, como ya si quieres luego hablamos, veo que tampoco ha dado tiempo suficiente como para que los profesionales se manejen en este trastorno con facilidad, ¿no? Y yo quería preguntarte que estás comentando que también estás en otros trastornos de personalidad y me gustaría saber, seguramente todos quieren saber cuáles son y si le dedican mayor grado, menor grado, igual grado de importancia que las TLPs. Bueno, casi el 80% de lo que vemos corresponde a trastorno límite de personalidad, ¿no? Pensar que casi el 25, aproximadamente el 25% de trastornos de personalidad son trastorno límite de personalidad. Y sí que es cierto que se ven otros, como es el trastorno histriónico, los trastornos, llamamos nosotros, del clúster C, ¿no? Evitativos, dependientes, obsesivos también se notan, se ven mucho, pero básicamente los que mayor complejidad tienen, lo que pertenece a lo que llamamos nosotros un trastorno mental severo, por el grado de severidad, por el número de reingresos y por la repercusión que tienen y la complejidad a la hora del abordaje, que tiene que ser muy integral, muy holístico. Necesitamos un programa y muchos recursos para tratar un trastorno con mayor repercusión como es el trastorno límite. She said, baby, do you ever miss being alone? I said, Me gustaría saber una cosa. Yo, por ejemplo, creo que TLP es algo muy poco conocido. Si yo, por ejemplo, hasta hace poco tiempo atrás no conocía TLP. ¿Por qué crees que esto es lo que sucede en la sociedad? Mm. Bueno, el diagnóstico incorporado en los criterios nosológicos del DSM-5 y del CIE-10, que son los que nos manejamos los psiquiatras y los psicólogos, es relativamente nuevo. Estamos hablando se incorporó en 1980. Claro, si tratamos de ver que está relativamente cerca la incorporación y la complejidad, como hay estudios como Zanarini que hablan de que es uno de los diagnósticos más complejos de tratar, también aún hay muchas teorías sobre las causas, ¿no?, de los síntomas nucleares del trastorno límite. La gente conoce mucho más lo que es una depresión, lo que es una esquizofrenia, que lo que es un diagnóstico con una alta comorbilidad. Es un gran simulador, hay muchísimos síntomas que se parecen a otros trastornos, de tal manera que es muy fácil confundir con otras, ¿eh?
Piensa que el trastorno límite muchas veces se manifiesta a nivel de depresiones. Casi el 85% de trastornos límites a lo largo de la vida han tenido algún tipo de depresión, ¿no? Y es un trastorno que al final da una repercusión social muy alta, porque la gente se acaba suicidando, acaba llegando a la prensa como a veces como suicidios en depresión, cuando realmente lo que hay detrás, por ejemplo, gente famosa que se ha acabado enganchando a las drogas o que ha acabado suicidándose, muchas veces lo que hay detrás no es un consumo de drogas solo o una depresión, sino que hay una base de un trastorno límite de personalidad. Y decir esto es importante porque al final no estamos tratando una dependencia, una droga, o no solo estamos tratando una depresión, sino estamos tratando un trastorno límite de personalidad. Si no lo hacemos ese enfoque, lo más seguro es que siga pasando que la evolución de estas enfermedades acaben de forma muy tórpida en reingresos hospitalarios, en urgencias y en suicidios, como estamos comprobando. I said, you know, and I know you're perfect for me. Como que me genera expectación saber el porqué de la ignorancia de la sociedad sobre este trastorno, qué es lo que sucede y si nos puedes contar algo, a ver. Bueno, mi impresión es que los términos confunden. Al llamar límite a este trastorno, que originalmente tenía que ver con las diferencias que estaban, digamos, al límite entre lo psicótico y lo neurótico, porque los síntomas psicóticos, hablamos de breves, en el trastorno límite, se puso ese concepto inicialmente porque había esa confusión, ¿no? También se puso el concepto de borderline, que seguramente habéis escuchado, y borderline a veces suena algo peyorativo, algo negativo, pero incluso a veces se confunde con, lo llamamos el coeficiente intelectual en el límite, ¿no? Y por eso se confunde, pero el trastorno límite no tiene nada que ver con nada que tenga que ver con el nivel intelectual. Supongo que hay un montón de casos que no tienen que ver, que llegan a la consulta psiquiátrica, sino que se ven a nivel social. Por ejemplo, casos que tienen que ver con las relaciones tóxicas, o gente famosa que acaba suicidándose por sobredosis de drogas, y muchas veces lo que hay detrás es un trastorno límite de personalidad no diagnosticado. Otros casos, por ejemplo, me acuerdo del programa de aquel que se hacía en televisión de Hermano Mayor, ¿no? Adolescentes con problemas de conducta, muchos de ellos acaban desarrollando un trastorno límite de personalidad. Pues todos estos casos son casos que tienen que ver, que si no se los enfocas a través del trastorno límite, seguramente no vayan a evolucionar bien, ¿no? I said, you know, and I know you're perfect for me. Everything I'll ever need. A preguntarte una cosa, porque hay una cosa que seguramente se están preguntando los espectadores, y es que no hemos comentado desde un principio que es el trastorno límite de personalidad, que es el TLP. Sí, pues en resumen se trata de un problema entre temperamental con una base genética, que no es por ello hereditaria, con problemas de carácter que normalmente surgen forjados en la edad ya preadolescente o infantil. Si tuviéramos que poner en resumen un síntoma nuclear, es decir, lo que hay más en común en todos esos trastornos tiene que ver con la regulación emocional. Un patrón de inestabilidad emocional y de impulsividad en una o varias áreas del funcionamiento de la persona, ligado con muchos conflictos a nivel interpersonal y a largo plazo de identidad, ¿no? Everything I'll ever need. I ain't playing what I'm saying. When I got... Se han visto casos de alucinaciones y demás, y ¿esto cómo se explicaría dentro de las TLP? No es un síntoma frecuente, pero tiene que ver con los criterios, el criterio 9 dentro del DSM, que se refiere a síntomas psicóticos likes. Los síntomas psicóticos en las TLPs aparecen de forma muy breve y están siempre relacionados al mal manejo de las emociones negativas, cuando sucede la disregulación emocional. Las personas con trastorno límite, la gran intensidad emocional les puede llevar a hacer ver cosas que no hay, o a percibir cierto grado de autorreferencialidad. Quiere decir, personas creen que les son observadas, o cierto grado de suspicacia sobre los demás. Normalmente, cuando la regulación emocional vuelve otra vez en su línea basal,
estas personas los síntomas también desaparecen. When I got what I got, I don't miss what I had. The old me before you belongs to the past and the... Espectadores nos están viendo y no saben de algunos términos. ¿Nos podría explicar qué es la despersonalización y la desrealización? Como hemos dicho antes, con los síntomas psicóticos light, cuando la persona alcanza un nivel extremo de emocionalidad, como puede ser la rabia o la ira, aparecen síntomas de ansiedad que también aparecen otros trastornos. La despersonalización tiene que ver con que la persona sale fuera de su propio cuerpo y es observador de sí mismo. La desrealización es como que está viviendo en un sueño, lo que le está sucediendo o no se acuerda de lo que está sucediendo o él no tiene la sensación de que esté en el aquí y ahora, no lo está viviendo. Claro, esto sucede cuando hay una desregulación muy intensa. No todos los pacientes, y tiene más que ver con los pacientes más graves, con los que más se desregulan, es cuando aparecen este tipo de síntomas. Pero, ya digo, la gran mayoría de pacientes, el síntoma nuclear que les aparece tiene más que ver con lo que hemos comentado antes: disregulación emocional, falta de control de la ira, problemas en las relaciones interpersonales, y a veces son cosas muy sutiles y muy difíciles de diagnosticar, y no tiene por qué aparecer estos síntomas como estamos comentando ahora, ¿no? Tan llamativos. In the back of your mind, you might think there's something more I want. But when I got what I got, girl, I don't. Y ahora pasada esta pandemia y esto, ¿considera que el número de pacientes con TLP ha aumentado, ha disminuido? O tú vas a ver, a lo mejor se ha mantenido en una línea bastante horizontal. Tenemos la impresión, y hay artículos que así lo avalan, que dentro de la pandemia ha habido muchos más casos de descompensaciones por TLP. No sabemos si la prevalencia aumenta, y no creo que tenga en relación, pero sí, si aumenta el grado de descompensación, lo más probable es que también aumente la prevalencia, o en caso, mejor dicho, la incidencia en este último año de pandemia. Lógicamente, si las personas TLP dependen mucho de las situaciones de aislamiento, de soledad, pueden ser disparadores de la descompensación. En España, más o menos, los estudios hablan de una prevalencia cercana del 2%, pero en Estados Unidos, y por eso digo que depende del sitio, cambia mucho la prevalencia, están allí hablando de hasta el 6%. Lógicamente, estamos hablando de población en relación a la que acude a la consulta clínica, pero hay muchísimas otros que tienen que ver con subtipos no tan graves y no acuden a la consulta, en los que los estudios no los tienen en cuenta. Por lo tanto, es presumible que la prevalencia sea en la población mucho más alta de la que nos encontramos en los estudios. ¿Los TLPs tienen que tener obligatoriamente o siempre, regularmente, dolor de cabeza, ansiedad, etcétera? ¿O cuál es la combinación que nos podrías explicar, el algoritmo? ¿Qué algoritmo sigue? Bueno, aunque no en todos los TLPs tiene por qué suceder, padecer trastornos de ansiedad y depresión es común, que hablan de los estudios del 70-80% a lo largo de la vida han padecido algún trastorno de ansiedad o depresión, incluso somatización, como dices, de lo del dolor de cabeza. Lógicamente, si se desregulan, tienen más tendencia a sufrir más y a padecer estos trastornos, ¿no? Pero ya digo, no todos. Cuando hemos hablado antes del trastorno límite, hay subtipos más adaptativos, que llamamos a veces de alto funcionamiento o subclínicos, que no son tan vulnerables y por tanto no tienen tanto sufrimiento a nivel de lo que llamamos del locus interno. Nosotros hablamos de que hay algún trastorno límite que es bastante autoinculpabilizador, con más vulnerabilidad, y esos son los subtipos que generalmente acaban más desarrollando sintomatología de ansiedad o de depresión. I said, baby, do you know you sound a little crazy when you're talking like that, girl? Ain't no second thoughts, no regrets, no kind of maybe. Contar un poco si solo te dedicas a medicar o si tienes que hacer algún tipo de terapia psicológica o por el estilo. Bueno, implementamos un modelo que
basado en la evidencia de la terapia dialéctico-conductual. Es una terapia principalmente psicológica. Medicamos solo en aquellos casos en los que temporalmente necesitemos controlar más los síntomas, pero principalmente la terapia psicológica es la empleada, es como digo, la dialéctico-conductual, que tiene el enfoque a través de tratar a veces en grupo, a veces a nivel individual, sobre estos síntomas nucleares que hemos dicho, de regulación emocional. También hablamos está muy de moda el mindfulness. Utilizamos también un módulo que tiene que ver con la tolerancia al malestar y otro módulo con el manejo de las relaciones interpersonales. No wishing I'd turn back before you came along. I could go on. ¿Y de qué depende que se utilice un tratamiento u otro? Ya sea psicológico o psiquiátrico, ¿de qué depende? Exactamente. Bueno, normalmente en los primeros episodios de descompensación el paciente suele mostrar más clínica impulsiva. A veces ahí es cuando ponemos temporalmente una medicación más estabilizadora del ánimo o antiimpulsiva para regular a nivel de conducta. Cuando hay mucha comorbilidad y el paciente, lógicamente consensuado con él, quiere, se le puede medicar cuando hay un episodio depresivo mayor o cuando hay sintomatología que tiene que ver con un trastorno de conducta alimentaria, o a veces con el consumo de drogas. Pero intentamos autolimitarla en el tiempo y que sea la terapia psicológica la que de alguna manera sea el tratamiento de fondo y el que prevenga nuevas recaídas. Girl, just kiss me. You're all that I want when I got what I got. I don't miss what I had. The old me before you belongs to the past. In the back of your mind you might think there's something more I want. But when I got what I got, girl, I don't. Yo sé que actualmente no hay medicación para las CLPs. ¿Se sabe si se está investigando algo? ¿O se investiga o se descubre algo? ¿O cómo? Se sigue investigando y hay mucho que investigar, no solo a nivel farmacológico, sino en toda la fenomenología del TLP. A nivel farmacológico, lo único que vemos es que en la práctica clínica, la gran mayoría, el 90% de pacientes con TLP tienen medicación y algunos de ellos están muy medicados. Claro, si estamos hablando de que estamos tratando solo las comorbilidades, es decir, las crisis de ansiedad, los trastornos depresivos asociados al TLP, los consumos de drogas o la clínica más disruptiva de conducta, no es coherente de alguna manera encontrarnos pacientes tan medicados cuando el tratamiento, como ya digo, de primera elección, el tratamiento que realmente es el curativo, entre comillas, es el psicológico, es el de la terapia psicológica. Entonces habría que revisar estos pacientes por qué están tan polimedicados. Hay una cosa que se me viene a la cabeza, hay mucha gente que seguramente lo quiere saber. ¿Se puede curar por completo la TLP? ¿Hay alguna cura? ¿Existe la cura completa? Bueno, tiene mejor pronóstico de lo que la gente piensa. De hecho, hay muchos estudios, tanto canadienses como americanos, recuerdo Zanarini, que hablan de que a 25 años casi el 80% de pacientes con trastorno límite remitieron síntomas. Quiere decir que dejaron de cumplir los criterios diagnósticos. ¿Se cura? Pues relativamente podríamos decir, no es que se cura porque es un trastorno crónico, pero al dejar de cumplir criterios los síntomas quedan muy atenuados. Generalmente los que quedan son síntomas más residuales que tienen que ver más con síntomas depresivos leves como la distimia o síntomas que tienen que ver con el vacío crónico que observan estos pacientes. Mira, te voy a poner un caso práctico. Yo soy un familiar de un TLP, diagnosticado de TLP. Tú eres su psiquiatra, tú eres su coach, su ayudante, vamos a poner. ¿Qué consejo me darías a mí como familiar que soy del TLP? Bueno, en la unidad que nosotros trabajamos estamos especialmente sensibilizados
con los allegados del TLP, ya sea amigo, ya sea pareja, ya sea padre o madre. Creemos que el abordaje directamente a nivel de terapia familiar con ellos forma parte también del manejo del trastorno límite de personalidad. Las dinámicas familiares que se generan ayudan también al trastorno límite, pero también ayudar a los allegados como un proceso doloso en el que deben ser informados a través de mucha psicoeducación de cómo manejar esos estilos relacionales. A veces lo que intentamos, no como terapia pareja, pero sino con algo mucho más profundo, intentamos reconducir relaciones que se han convertido en tóxicas y no se sabe por qué es la causa. Y hay una especie de culpabilidad entre ambos que se va dilatando en el tiempo, se va cronificando, y hasta que no hay una intervención familiar enfocada hacia el trastorno límite, estas relaciones de ese carácter tóxico no mejoran. I said, hell no, I don't. When I got what I got, I don't miss what I... Yo ya veo que se va acabando el tiempo de la entrevista. Creo que es importante hacer ya una última pregunta, acabar con alguna última opinión sobre una cosa que yo ya vengo de casa estudiada, ya me he informado sobre ello, a ver qué es lo que tú me podías responder al respecto y cuál era tu opinión, para ver algo más específico y de un profesional sobre ello. Y bueno, yo he visto que hay diferentes diagnósticos para clasificar a los TLPs, como el caso del DSM-5, CIE-10. Si me puedes comentar qué es mejor, qué es peor, ¿cuál es tu opinión respecto a ello? Bueno, son clasificaciones diagnósticas de los manuales de la APA y europeo. Nosotros creemos que los criterios de estos diagnósticos para diagnosticar TLP son criterios orientativos, no hay que tomárselo al pie de la letra, es decir, no es la Biblia. Incluso hemos observado que hay diferentes controversias, hay profesionales que utilizan estos criterios diagnósticos al pie de la letra en trastornos de personalidad. Eso entra en un error porque los trastornos de personalidad tienen mucho dimensional, es decir, si hay mucho peso cuantitativo de síntomas, se puede diagnosticar de trastorno, y si hay poquito, se puede diagnosticar de subtipos más subclínicos o más leves, ¿no? O si hay mucho menos cantidad, pues se habla de rasgos, no de trastorno. Entonces, incluso, claro, el error está en diagnosticar a través solo de estos criterios, porque son muy categoriales. Y luego hemos encontrado incluso otros profesionales que hacen lo contrario, no diagnostican, no trabajan con estos criterios. Y también es un error porque es el consenso un poquito de la comunidad científica para entendernos entre profesionales. Entonces, esos criterios hay que tomárselos de forma relativa. Me before you belongs to the past. In the back of your mind, you might think there's something more I want. When I got what I got, girl, I don't. Yo creo que es hora de que también un poco de promoción, de que te conozcan y que puedan ir a tus redes sociales, a tu web. La tendréis abajo, pero igualmente se llama www.petertol.com, o en las redes sociales como Instagram petertol1, @petertol1. Todo lo tendréis abajo, pero igualmente irlo a seguir. Y si quieres comentar alguna cosa más, que te sigan o que quieran conocer de ti. Bueno, todo esto lo hemos plasmado en un libro que está a punto de publicarse, titulado Los hombres que amaban a las TLPs, que viene a recoger una serie de historias y relatos que la gente puede identificarse dentro de lo que es el ámbito de una relación tóxica. Tratamos de ayudar a las personas con trastorno límite, pero sobre todo también sensibilizarnos un poco con los allegados que están sufriendo todas esas vicisitudes de convivir con una persona con este trastorno tan complejo y tan difícil, y que hace sufrir tanto a ellos como los allegados. Tenemos tanto el libro como un grupo de apoyo en Facebook. También tenemos comentarios en nuestra web y en el blog. En todo caso, ahí están todos los relatos que pueden ayudarles a ellos, y nosotros como profesionales estamos al servicio de ellos, claro. Pues yo os invito a seguirlo, a conocerlo, y que podáis pedirle alguna teleconsulta, o si necesitáis alguna duda, que le podáis contactar cuando necesitéis. Muy Yo bien. por mí ya habría acabado la entrevista y ha sido un placer poder entrevistarte. Igualmente, Muchas gracias. un saludo a todos, hasta luego. No, I don't. No, I don't. When I got